millonario cambia la vida de un niño desesperado por el hambre que está en la calle vendiendo dulces. Un niño de 11 años, bajo un sol abrasador, lucha en las calles vendiendo dulces para ayudar a su familia. Todo lo que quiere es llevarse unas monedas a casa y asegurar la leche de su hermanita recién nacida. Pero mientras ella suplica ayuda, conoce a un hombre rico que cambiará por completo la vida de todos. Prepárate, porque esta es una historia de vida que te tocará el corazón. Soy Augusto Martín, el contador de historias. Suscríbete al canal, deja tu like en este vídeo y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El sol caía implacable sobre Ciudad del Sol. Era uno de esos días donde hasta el aire parecía derretirse y el asfalto cubierto de grietas escupía calor hacia quienes tenían la desgracia de caminar bajo él. En un semáforo de una avenida abarrotada de autos estaba Diego, un niño de apenas 11 años, con los pies descalzos y un cesto de dulces en las manos. Su camiseta, tan desgastada que apenas cubría sus costillas sobresalientes, estaba empapada en sudor. Pero lo que más llamaba la atención era su rostro, cubierto de lágrimas. «Señor, cómpreme un dulce. Por favor, tengo hambre». La voz de Diego era casi un susurro al principio, pero cada rechazo que recibía lo hacía más desesperado. Algunos conductores le dirigían una mirada de lástima, otros ni siquiera lo veían. Era como si su pequeña figura no existiera, como si fuera una parte más del paisaje de miseria que muchos habían aprendido a ignorar. En uno de esos autos, un lujoso sedán negro con vidrios polarizados, estaba Fernando López. Un hombre de traje impecable y mirada fría, dueño de un imperio de negocios que había levantado con años de esfuerzo y sacrificio. Mientras esperaba a que cambiara la luz del semáforo, escuchó la voz de Diego, pero decidió no mirar. Se recostó en el asiento, subió un poco más la ventanilla y suspiró. Otro niño más. Hay tantos en esta ciudad. Pensó en su interior, justificando su indiferencia. Pero entonces sucedió algo que no pudo ignorar. Diego, con el rostro empapado en lágrimas, se acercó más al auto y, con la voz quebrada, gritó: «Tengo hambre, señor. Por favor, cómpreme uno. Es para comprar leche para mi hermana bebé». Fernando cerró los ojos por un instante. Había algo en esas palabras, en ese grito desesperado, que atravesó la barrera de indiferencia que había construido a lo largo de los años. Bajó la ventanilla del auto lentamente y, sin voltear del todo, preguntó con una voz seca: «¿Qué pasa, niño? ¿Tienes hambre?». Diego, sorprendido de que alguien le hablara, asintió rápidamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. «Sí, señor. No he comido nada hoy y necesito vender estos dulces para comprar leche para mi hermanita». «¿Cuántos dulces tienes?», preguntó Fernando, mirando de reojo el cesto. «30, señor. Cada uno cuesta $1. Necesito 30 pesos». Fernando metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su billetera. Revisó los billetes con calma mientras el niño lo miraba, casi conteniendo la respiración. Finalmente sacó un billete de 50 pesos y lo extendió hacia él. «Quédate con el cambio. Ya no vendas más hoy». Al ver el billete, Diego no pudo contenerse. Sus piernas temblaron y su rostro, ya empapado de sudor, se llenó de nuevas lágrimas. Tomó el billete con manos temblorosas y, sin pensarlo, se arrodilló en el suelo junto al auto. «Gracias, señor. Gracias. No sabe cuánto significa esto para mí. Gracias». Fernando observó la escena por unos segundos. Algo en su interior se revolvía. Cerró la ventanilla y arrancó el auto cuando el semáforo cambió a verde, dejando al niño arrodillado en el suelo. Pero mientras avanzaba por la avenida, no podía sacar de su mente la imagen de Diego. Esa mirada desesperada, esas palabras cargadas de necesidad le perseguían como un eco.
Esa noche, Fernando no pudo dormir. Se giraba en la cama, inquieto, pensando en el niño. Recordó su propio pasado, cuando él mismo había tenido que luchar desde abajo para salir adelante. Aunque su historia era distinta, el sentimiento de necesidad era el mismo. Miró al techo de su habitación mientras las palabras del niño resonaban en su cabeza. Tengo hambre. Es para mi hermana bebé. No pudo evitar imaginar cómo sería la vida de ese niño. ¿Qué haría con los 50 pesos? ¿Alcanzarían para algo más que un poco de leche? ¿Qué pasaría al día siguiente? La idea de que Diego volvería al semáforo, bajo el mismo sol implacable, lo atormentaba. Fernando se levantó de la cama y caminó hacia el ventanal de su habitación, desde donde se veía toda la ciudad. Las luces titilantes parecían tan lejanas, tan indiferentes. Con todo el dinero que tengo, ¿por qué no hice más por él? Al día siguiente, Fernando tomó una decisión. Después de su jornada laboral, decidió volver al mismo semáforo a la misma hora. Tenía la intención de buscar al niño, de hablar con él y saber más sobre su situación. Al llegar, lo vio a lo lejos, junto a un hombre mayor, probablemente su padre. Ambos sostenían cestos de dulces, tratando de venderle a los conductores, pero el esfuerzo parecía inútil. Fernando detuvo el auto y bajó la ventanilla. Diego lo reconoció de inmediato y corrió hacia él con una sonrisa tímida. «Señor, gracias por lo de ayer». Fernando lo observó de cerca. Ahora podía notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. La delgadez extrema del niño, los zapatos gastados que casi no cubrían sus pies, las pequeñas heridas en sus manos. Y luego estaba el padre, con el rostro cansado y una mirada que revelaba el peso de una vida de sacrificios. «Suban al auto», dijo Fernando con firmeza. El padre dudó por un instante, pero al ver la confianza de su hijo, asintió. Subieron al auto, y mientras recorrían la ciudad, Fernando empezó a hacer preguntas. Quería saber todo, y lo que escuchó lo dejó sin palabras. Diego le contó que vivía en un pequeño cuarto junto a su padre, su madre, su hermana recién nacida y su hermanito de 3 años. Su madre estaba enferma después de dar a luz y no podía trabajar, mientras que su padre hacía todo lo posible vendiendo dulces para alimentar a la familia. Pero las cosas se habían puesto cada vez más difíciles y ahora dependían de lo poco que Diego lograba vender. «Señor, solo quiero que mi hermana tenga leche, es todo lo que pido», dijo Diego con lágrimas en los ojos. Fernando apretó el volante con fuerza, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Algo dentro de él se rompió en ese momento. Sabía que tenía que hacer algo más, algo que realmente marcara la diferencia. Y esa fue la primera chispa de lo que cambiaría la vida de Diego y su familia para siempre. La noche había caído sobre la ciudad y el hogar de Fernando López estaba sumido en un inquietante silencio. Pero dentro de su cabeza, un eco no dejaba de atormentarlo. «Señor, cómpreme un dulce. Es para mi hermana, bebé». Las palabras de Diego, cargadas de desesperación, se repetían como un martilleo constante. Por primera vez en muchos años, Fernando sintió algo que no podía controlar, algo que ni su dinero, ni sus lujos, ni su posición podían mitigar. Era culpa. Culpa por haber pasado tanto tiempo viviendo con una venda en los ojos, ignorando realidades que, aunque siempre estuvieron ahí, nunca se había permitido ver de cerca. Se levantó de su cama y caminó descalzo hacia el ventanal que daba a la ciudad. Desde las alturas de su lujoso departamento, las luces brillaban como si todo estuviera en orden, como si no existieran rincones oscuros donde la vida pendía de un hilo. Pero Fernando sabía que esa ilusión era solo eso, un espejismo. Se pasó una mano por el rostro, intentando apartar de su mente la imagen de Diego, sus lágrimas, sus manos temblorosas, aferrándose a un billete como si fuera el último salvavidas.
Fernando no podía simplemente seguir adelante con su vida. Algo en él había cambiado. Había visto a miles de niños como Diego antes, en esquinas, en plazas, en mercados, pero esa mirada lo había atravesado, quizá porque vio en esos ojos algo que reconocía, algo que había olvidado. La decisión se formó en su mente casi de manera instintiva. Tenía que regresar, tenía que volver a ese semáforo y encontrarlo. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Fernando apenas había dormido. Se puso un traje menos ostentoso, intentando no llamar la atención, y salió en su auto con una mezcla de determinación y ansiedad. Durante el camino, su mente iba repasando cada detalle del día anterior, cada palabra, cada lágrima de aquel niño. Cuando finalmente llegó al semáforo, sus ojos comenzaron a buscar frenéticamente entre la multitud de vendedores. Y ahí estaba. Diego estaba de pie, con el mismo cesto de dulces, pero esta vez no estaba solo. A su lado había un hombre mayor, claramente su padre. Mateo, como más tarde descubriría Fernando, era un hombre de rostro cansado, piel curtida por el sol y una mirada que, aunque agotada, aún intentaba mantener algo de dignidad. Ambos ofrecían dulces a los conductores, pero la mayoría seguía ignorándolos. Fernando estacionó su auto al borde de la calle y bajó la ventanilla. Diego lo vio de inmediato y su rostro se iluminó. Corrió hacia el auto con una sonrisa tímida, pero su alegría era evidente. «Señor, gracias por lo de ayer. Mi mamá me mandó decirle que usted es un ángel. Con ese dinero pudimos comprar leche para mi hermanita». Fernando lo miró por un momento, sintiendo un nudo en la garganta. No había nada angelical en él. Si algo, se sentía como un hombre que había despertado demasiado tarde. «Diego, ¿es tu papá?», preguntó, señalando al hombre que seguía vendiendo dulces un poco más atrás. «Sí, señor. Mi papá siempre está aquí conmigo, pero no me deja venir solo cuando oscurece, porque dice que es peligroso». Fernando asintió y abrió la puerta del auto. «Sube con tu papá. Los llevo a algún lugar donde podamos hablar tranquilos». Diego vaciló por un momento. Miró a su padre, quien, aunque también dudaba, finalmente asintió con la cabeza. Los dos subieron al auto y en el trayecto, Fernando comenzó a hacer preguntas. Quería saber todo. Quería entender qué había detrás de esa desesperación que había visto en los ojos de Diego. Mateo, al principio, habló con cautela, como si no supiera si podía confiar en ese extraño que conducía un auto tan lujoso. Pero poco a poco, su historia comenzó a fluir. Habló de Ana, su esposa, quien había quedado muy débil después de dar a luz a su hija menor, Isabel. Habló de cómo, sin poder trabajar, ella pasaba los días cuidando a la bebé y al hijo menor, Santiago, un niño de apenas 3 años. Mateo hacía lo que podía vendiendo dulces, pero no era suficiente, y Diego, a pesar de su corta edad, había insistido en ayudar. «No quiero que mi mamá se preocupe más de lo que ya se preocupa. Por eso trato de vender todo lo que puedo, para que ella pueda descansar», explicó Diego con una voz que, aunque tranquila, no ocultaba la tristeza que cargaba. Fernando los llevó a una pequeña cafetería y por primera vez los miró realmente. Vio las manos callosas de Mateo, las uñas sucias de Diego, las ojeras profundas en sus rostros, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: la necesidad de hacer algo. No solo por ellos, sino por sí mismo. «Quiero ayudarles», dijo finalmente, «pero no de la manera que ustedes piensan. No quiero darles caridad. Quiero darles algo que les permita salir adelante por su cuenta». Mateo lo miró con desconfianza. Estaba acostumbrado a promesas vacías, a personas que decían ayudar, pero que luego desaparecían. Pero había algo en la voz de Fernando, en su mirada, que lo hizo querer creer. «Señor, no sé cómo agradecerle.
Pero si nos está diciendo esto solo para hacernos sentir bien, se lo pido, no lo haga. No quiero más decepciones para mis hijos. Fernando lo miró directo a los ojos. Mateo, no estoy jugando. Voy a cambiar la vida de tu familia, pero necesito que confíes en mí. Mateo asintió lentamente, y en ese momento algo cambió. No solo para ellos, sino también para Fernando, porque aunque aún no sabía exactamente cómo, sentía que esa familia lo estaba salvando a él tanto como él a ellos. Al despedirse, les entregó un sobre con dinero suficiente para cubrir sus necesidades inmediatas. Esto es solo el comienzo, dijo. Mañana pasaré a verlos a su casa. Quiero conocer a toda la familia. Cuando Fernando arrancó el auto y se alejó, Mateo y Diego se quedaron en silencio por un momento, mirando el sobre. Dentro había más dinero del que habían visto en toda su vida. Pero más que eso, había una promesa, una chispa de esperanza que no se atrevían a sentir desde hacía mucho tiempo. Esa noche, mientras Diego dormía abrazado a su hermano menor, Mateo miró a su esposa y le dijo: «Ana, creo que este hombre de verdad quiere ayudarnos. Y por primera vez en años, creo que vamos a estar bien». Fernando, por su parte, condujo hacia su casa con una sensación diferente. No era satisfacción ni orgullo, era algo más profundo. Era la certeza de que estaba haciendo lo correcto. El motor del auto de Fernando rugía mientras avanzaba lentamente por las calles más empobrecidas de la ciudad. Aquella zona era un laberinto de calles estrechas, con casas hechas de madera y láminas oxidadas que parecían tambalearse con el peso del tiempo. A su lado, Mateo iba en silencio, mirando por la ventana con una mezcla de vergüenza y resignación. Diego, sentado en el asiento trasero, no decía una palabra, pero no podía ocultar la curiosidad en sus ojos. Para ellos, subir a un auto como ese era como entrar en un mundo completamente distinto, un mundo que, hasta ese momento, solo habían imaginado en sueños. Cuando llegaron al pequeño cuarto donde vivía la familia, Fernando se detuvo frente a una estructura frágil y desgastada, rodeada de otras viviendas similares. Mateo, bajando del auto con rapidez, trató de preparar a su esposa para la inesperada visita. Ana, quien había estado amamantando a la pequeña Isabel, se sobresaltó al escuchar que un hombre importante venía a visitarlos. Nerviosa, trató de ordenar el pequeño espacio, pero había poco que hacer. El cuarto no tenía muebles, salvo un par de sillas rotas y un colchón en el suelo donde dormían los 6. Cuando Fernando entró, tuvo que hacer un esfuerzo para disimular su impacto. El olor a humedad, la falta de ventilación y la evidente precariedad del lugar lo golpearon como una bofetada, pero no dejó que nada de eso se reflejara en su rostro. Ana lo saludó con timidez, sosteniendo a la bebé en sus brazos, mientras el pequeño Santiago se escondía detrás de ella, mirándolo con curiosidad. «Señora Ana, es un gusto conocerla», dijo Fernando, inclinándose un poco para estrecharle la mano. Ella, sorprendida por su tono amable, sonrió con nerviosismo. «El gusto es nuestro, señor. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por Diego y por mi esposo. No estamos acostumbrados a que alguien se preocupe por nosotros». Fernando la miró con seriedad, pero con calidez en sus ojos. «Ana, no tienen que agradecerme nada. Estoy aquí porque quiero conocerlos, porque quiero entender cómo puedo ayudarlos de verdad. Su familia me importa». Ana se mordió el labio, tratando de contener las lágrimas. Nadie, en todos sus años de lucha, les había dicho algo así. La pequeña Isabel comenzó a llorar y Ana, con evidente cansancio, trató de calmarla. Fernando notó la delgadez de la bebé, lo frágil que parecía. Se le hizo un nudo en la garganta. Ese pequeño ser inocente estaba luchando desde el primer día de su vida y él no podía seguir ignorando esa realidad. «¿Tienen acceso a algún médico?»,
¿La bebé ha sido revisada por alguien?, preguntó con tono preocupado. Mateo negó con la cabeza. No, señor, no podemos pagar un doctor y en los hospitales públicos nos dicen que hay listas de espera muy largas. Fernando asintió, y aunque intentaba mantener la compostura, su mente estaba en llamas. En su mundo, la gente no esperaba por nada. Tenía acceso inmediato a los mejores médicos, los mejores tratamientos, todo. Pero esa familia no podía siquiera llevar a su hija a un chequeo básico. Respiró profundamente y miró a Mateo y Ana con determinación. Lo primero que haremos es asegurarnos de que la bebé reciba atención médica. Yo me encargaré de todo, y también quiero que ustedes tengan un lugar mejor donde vivir. Este cuarto no es un hogar, es una lucha diaria por sobrevivir. Ana miró a Mateo, buscando en sus ojos algún indicio de que aquello era real, de que no era una ilusión. Mateo simplemente asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Esa noche vamos a cambiar sus vidas, pensó Fernando para sí mismo, mientras se ponía de pie y sacaba su teléfono. Hizo una llamada rápida pero directa, instruyendo a su asistente personal para que organizara una consulta médica inmediata para Isabel y comenzara a buscar una vivienda digna para la familia. Cuando terminó, miró a los López y dijo: «Esto es solo el comienzo, pero necesito que confíen en mí». Los días siguientes fueron una vorágine de emociones para la familia. Isabel fue llevada a un hospital privado, donde un pediatra la revisó con detalle y les aseguró que, aunque estaba desnutrida, con la alimentación adecuada, podría recuperarse por completo. Para Ana, escuchar esas palabras fue como quitarse un peso de encima. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana después, cuando Fernando los llevó a ver su nuevo hogar. Era un modesto departamento, pero limpio, seguro y completamente amueblado. Ana no podía creerlo. Caminaba por las habitaciones tocando las paredes, los muebles, como si necesitara asegurarse de que eran reales. Diego corría de un lado a otro, riendo, mientras Santiago se tiraba sobre la cama, emocionado por dormir en un colchón de verdad. «Señor, esto es demasiado», dijo Mateo con la voz quebrada. «No sé cómo voy a pagarle todo esto». «No quiero que me pagues nada», respondió Fernando. «Solo quiero que aproveches esta oportunidad. Y para eso, vamos a asegurarnos de que tengas un empleo estable». Mateo frunció el ceño, confundido. «¿Un empleo? Pero yo no tengo estudios, señor. Solo sé vender dulces». Fernando sonrió. «No necesitas estudios para empezar. Lo que necesitas es voluntad. Y eso ya lo tienes. A partir de mañana, trabajarás en una de mis empresas como encargado de mantenimiento. Es un trabajo honesto y estoy seguro de que lo harás bien». Mateo intentó hablar, pero su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro y simplemente se dejó caer sobre una silla, cubriéndose la cara con las manos. No podía recordar la última vez que alguien le había dado una oportunidad real, una oportunidad de salir adelante con dignidad. «Gracias, señor. No sé cómo voy a poder devolverle todo esto». «No tienes que devolverme nada, Mateo. Solo asegúrate de que tus hijos tengan el futuro que se merecen. Eso es suficiente para mí». Esa noche, mientras la familia López se instalaba en su nuevo hogar, Fernando regresó a su mansión con una sensación que no podía describir del todo. Había hecho muchas cosas en su vida, había construido empresas, había acumulado riquezas, había viajado por el mundo, pero nunca había sentido algo como esto. Ayudar a esa familia le daba un propósito que nunca había encontrado en sus logros materiales, pero lo que no sabía era que este era solo el comienzo. La verdadera transformación, tanto para los López como para él, apenas estaba empezando. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del nuevo departamento de los López.
Aunque el clima fuera gris y el cielo estuviera cubierto de nubes, dentro de esas 4 paredes la atmósfera era completamente distinta. Por primera vez en años, la familia no sentía frío, no sentía hambre y sobre todo no sentía miedo al futuro. Pero lo que Ana y Mateo no sabían era que aquel inicio de estabilidad venía acompañado de desafíos emocionales, inseguridades y cambios que pondrían a prueba todo lo que eran como personas y como familia. Fernando llegó esa tarde bajo el paraguas de su chofer, cargando una bolsa con alimentos frescos y algunos regalos para los niños. Lo recibieron con sonrisas y abrazos, y aunque la alegría era sincera, él podía notar el cansancio en sus ojos. Mateo había comenzado a trabajar en la empresa de mantenimiento apenas 3 días antes, y aunque estaba agradecido, los nervios y la inseguridad lo estaban consumiendo. Ana, por otro lado, aunque ahora tenía más tranquilidad en casa, pasaba sus días cuestionándose si realmente merecían toda aquella ayuda. ¿Por qué un hombre tan poderoso habría elegido ayudarlos? ¿Qué veía en ellos? Fernando se sentó con ellos en la mesa del comedor, que aunque sencilla, estaba ordenada y limpia. Diego no dejaba de sonreír mientras le mostraba una libreta que le había regalado el empresario, donde había comenzado a escribir sus sueños. «Quiero estudiar, señor Fernando. Quiero aprender muchas cosas y algún día ayudar a las personas como usted nos ayudó a nosotros», dijo con determinación. Fernando sonrió, pero detrás de esa sonrisa había un torrente de emociones. Miró al niño y vio en él una chispa que le recordaba a sí mismo en su juventud. Pero al mismo tiempo, sabía que no todo sería fácil. Había aprendido que las cicatrices de la pobreza no desaparecen de la noche a la mañana y que los desafíos emocionales que traen consigo pueden ser tan duros como la propia miseria. «Diego, voy a ayudarte a cumplir ese sueño. Pero para eso necesito que hagas una promesa», dijo Fernando, inclinándose hacia el niño. «¿Qué promesa, señor?» «Que nunca te rindas. Pase lo que pase, nunca dejes de soñar y de luchar por lo que quieres. Porque habrá días difíciles. Habrá momentos en los que sentirás que todo se viene abajo. Pero esos son los días en los que tienes que ser más fuerte». Diego asintió con los ojos brillando, pero en ese momento Mateo intervino. Su voz era temblorosa, como si estuviera conteniendo algo. «Señor, no quiero que piense que no estamos agradecidos, pero no puedo evitar sentir que no estoy a la altura de esto. He trabajado duro toda mi vida, pero este trabajo, tengo miedo de no hacerlo bien, de que me despidan y volvamos a perderlo todo». Fernando lo miró con seriedad. No lo juzgaba, entendía perfectamente lo que Mateo sentía. La pobreza no solo deja hambre en el estómago, deja dudas en el alma, un sentimiento constante de que uno no merece nada bueno. «Mateo, escúchame bien. No te di este trabajo porque necesitara un encargado de mantenimiento. Te lo di porque vi en ti algo que pocas personas tienen, una voluntad inquebrantable. Tienes miedo, y está bien tener miedo, pero no dejes que ese miedo te paralice. Aprende, mejora y demuestra que mereces estar ahí, porque te lo aseguro, tú puedes hacerlo». Las palabras de Fernando resonaron como un eco en la pequeña sala. Mateo asintió lentamente, como si quisiera creer en cada palabra, aunque una parte de él aún luchaba contra esas dudas profundas. Esa noche, cuando Fernando se despidió, dejó una sensación de esperanza en el ambiente, pero los desafíos apenas comenzaban. A medida que pasaron los días, Mateo se esforzaba en su nuevo trabajo, pero no estaba libre de dificultades. Cometía errores, como cualquier persona aprendiendo algo nuevo, pero en su mente, cada error era un recordatorio de sus inseguridades. Algunos de sus compañeros, acostumbrados a ver a personas como él, solo en las calles vendiendo dulces, no eran precisamente amables. Un día,
Uno de ellos, un hombre con años de antigüedad en la empresa, le dijo con desdén: «No sé por qué el jefe te puso aquí. Seguro no duras ni un mes». Mateo se quedó en silencio, sintiendo cómo esas palabras se clavaban en su pecho. Esa noche, cuando llegó a casa, no dijo nada a su familia. Ana lo notó, pero decidió no insistir. Sabía que Mateo tenía su propio proceso interno y que presionarlo no ayudaría. Sin embargo, mientras él dormía, Ana tomó un papel y un bolígrafo y comenzó a escribir. A la mañana siguiente, cuando Mateo se levantó, encontró la nota junto a su desayuno. La letra era de Ana y decía: «Mateo, siempre has sido fuerte, incluso cuando no había razones para hacerlo. No importa lo que digan los demás, porque ellos no han vivido lo que tú has vivido. Ellos no saben de tu sacrificio, de las veces que te quedaste sin comer para que los niños pudieran comer. No te dejes derrumbar por las palabras de alguien que no te conoce, porque nosotros, tus hijos y yo, sí te conocemos, y para nosotros eres un héroe». Mateo leyó la nota una y otra vez, y con cada palabra sentía cómo una parte de esa inseguridad que lo carcomía comenzaba a desvanecerse. Mientras tanto, en la escuela, Diego enfrentaba sus propios desafíos. Aunque estaba emocionado por estudiar, pronto descubrió que no todos los niños eran amables. Algunos se burlaban de él por su ropa, por su pasado. «Ahí va el niño de los dulces», decían riéndose. Diego aguantaba en silencio, pero un día, al llegar a casa, estalló en lágrimas. «Papá, mamá, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué se burlan de mí por algo que no es mi culpa?». Ana lo abrazó, mientras Mateo trataba de encontrar las palabras correctas. Pero fue Fernando quien llegó esa noche para una visita sorpresa, quien respondió: «Diego, la gente siempre encuentra razones para burlarse de los demás. No importa si eres pobre o rico, siempre habrá alguien que intente hacerte sentir menos. Pero lo que realmente importa no es lo que ellos piensen de ti, sino lo que tú pienses de ti mismo. Tú sabes quién eres, lo que has vivido y lo que quieres lograr. No dejes que nadie apague esa luz». Diego lo miró con admiración. «¿A usted también se burlaban de usted, señor Fernando?». El empresario soltó una pequeña risa. «Más veces de las que puedo contar, Diego. Pero aprendí que el mejor modo de demostrarles que estaban equivocados era seguir adelante y nunca rendirme. Y eso es lo que tú harás también». Esa noche, tanto Diego como Mateo entendieron algo importante. Los desafíos no desaparecerían, pero con el apoyo de su familia y la voluntad de seguir luchando, podrían superarlos. Fernando, por su parte, volvió a su casa sintiéndose más humano que nunca. Sabía que había hecho mucho por los López, pero también sabía que el verdadero cambio debía venir de ellos mismos. Y aunque las cicatrices del pasado aún dolían, estaba seguro de que la familia estaba en el camino correcto. La noche era fría y silenciosa, pero en el departamento de los López no había rastro de calma. Diego estaba sentado en un rincón de su habitación, con la cabeza hundida entre las manos. Sus pequeños hombros temblaban con cada sollozo. Mateo, desde la sala, escuchaba a su hijo llorar, pero no sabía cómo consolarlo. Ana lo miró desde la cocina, con una expresión que combinaba preocupación y tristeza. El día había sido largo y cruel para Diego, y a pesar de sus esfuerzos por ser fuerte, había llegado a su límite. Horas antes, en la escuela, un grupo de niños lo había rodeado durante el recreo. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Seguro solo te dejaron entrar porque alguien sintió lástima por ti», le había dicho uno de los chicos mientras los demás reían. Diego había intentado ignorarlos, pero las palabras eran como cuchillos. «Ni siquiera deberías estar aquí. Mejor vuelve al semáforo con tus dulces». Aquellas palabras lo habían perseguido todo el día, y ahora, sentado en su cuarto,
sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. ¿Por qué, después de todo lo que su familia había luchado, la gente seguía viendo en él a un niño de la calle? ¿Por qué, aunque ahora tenían un techo, comida y estabilidad, todavía lo juzgaban por lo que había sido y no por lo que quería ser? Fernando llegó esa noche, como había prometido, con una bolsa de víveres y una sonrisa cálida. Pero apenas cruzó la puerta, sintió la tensión en el aire. Ana, con los ojos llorosos, lo saludó en voz baja, mientras Mateo se limitó a un asentimiento. Fernando, que ya conocía a la familia lo suficiente, entendió de inmediato que algo andaba mal. «¿Dónde está Diego?», preguntó, dejando la bolsa en la mesa. Ana señaló la habitación de los niños. «Está ahí, señor. Ha tenido un día difícil en la escuela». Fernando caminó lentamente hacia el cuarto. Golpeó la puerta suavemente antes de abrirla, y lo que vio lo dejó sin palabras. Diego, que siempre lo recibía con una sonrisa, estaba hecho un ovillo en la esquina de la cama, con el rostro escondido entre las rodillas. Fernando se acercó y se sentó a su lado, sin decir nada al principio. «¿Quieres contarme qué pasó?», preguntó finalmente con una voz suave. Diego levantó la cabeza y sus ojos rojos y húmedos se encontraron con los de Fernando. Por un momento dudó, pero luego las palabras comenzaron a salir como un torrente. Le contó todo: las burlas, las risas, las miradas de desprecio. «Intento ser fuerte, señor Fernando, pero es difícil. Siento que nunca voy a ser como los demás niños, que siempre voy a ser diferente». Fernando lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. Cuando Diego terminó, tomó aire profundamente antes de responder. «Diego, déjame contarte algo que nunca le he dicho a nadie», comenzó. «Cuando yo tenía tu edad, también me sentía diferente. Mi familia era muy pobre y yo era el único niño en mi escuela que no tenía zapatos nuevos. Siempre llevaba los mismos, con agujeros en las suelas, y cada vez que entraba al aula podía sentir cómo todos me miraban. Me hacían preguntas como: «¿Por qué siempre usas la misma ropa?», o «¿por qué nunca traes almuerzo?». Diego lo miraba con atención, casi sin parpadear. Era difícil imaginar a un hombre como Fernando, dueño de un imperio, enfrentando algo similar. Había días en los que quería dejarlo todo, no volver a la escuela nunca más. Pero entonces recordaba a mi mamá, que trabajaba día y noche para darme esa oportunidad. Ella me decía: «Hijo, no importa lo que piensen los demás, lo que importa es lo que tú hagas con lo que tienes». Y esas palabras me ayudaron a seguir adelante, incluso cuando sentía que el mundo estaba en mi contra. Fernando colocó una mano en el hombro de Diego. «No dejes que lo que digan esos niños te defina. Tú no eres un niño que vende dulces en un semáforo. Eres Diego, un chico valiente, inteligente y con un futuro brillante por delante. Y te prometo algo: un día esos mismos que se burlan de ti van a querer ser como tú». Diego no pudo evitar sonreír, aunque sus ojos seguían llenos de lágrimas. «¿De verdad lo cree, señor Fernando?» «Lo creo con todo mi corazón», respondió el empresario, con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. Al día siguiente, Diego volvió a la escuela con una nueva actitud. No era que el dolor de las palabras de los otros niños hubiera desaparecido, pero las palabras de Fernando habían encendido en él una pequeña chispa de esperanza. Decidió enfocarse en sus estudios, en demostrar que era más que lo que los demás pensaban de él. Mientras tanto, Mateo también enfrentaba sus propios desafíos en el trabajo. Aunque estaba aprendiendo rápidamente y haciendo un buen trabajo, todavía sentía las miradas de algunos compañeros que no creían en él. Pero algo había cambiado en él desde aquella nota que Ana le había escrito. Cada vez que dudaba de sí mismo, recordaba esas palabras: «Para nosotros eres un héroe». Y eso le daba la fuerza para seguir adelante.
En una ocasión, cuando uno de sus compañeros hizo un comentario despectivo, Mateo lo enfrentó con calma, pero con firmeza. Puede que yo no haya empezado con las mismas oportunidades que tú, pero eso no significa que no pueda hacer este trabajo tan bien como tú, o incluso mejor. El tiempo lo dirá. Fernando, que estaba al tanto de las dificultades que enfrentaban Mateo y Diego, decidió darles un pequeño recordatorio de lo lejos que habían llegado. Una noche los invitó a cenar en su casa. Para los López era como entrar en otro mundo. La mansión de Fernando era enorme, con techos altos, pisos de mármol y una vista impresionante de la ciudad. Pero lo que más impactó a Mateo y Ana no fueron los lujos, sino las palabras de Fernando mientras cenaban. Quiero que vean esto no como algo inalcanzable, sino como una meta. Todo esto lo construí con esfuerzo, con sacrificio y también con la ayuda de personas que creyeron en mí. Y ahora yo creo en ustedes. Así que sueñen en grande, porque nada es imposible. Esa noche, mientras regresaban a casa, Ana miró a Mateo y le dijo: ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Hace solo unas semanas no sabíamos si íbamos a tener comida para nuestros hijos, y ahora estamos aquí, con un futuro que nunca imaginamos. Mateo asintió, y aunque no dijo nada, en su interior sentía una mezcla de gratitud y determinación. No iba a defraudar a su familia, ni a Fernando, ni a sí mismo. Los días siguieron, y poco a poco, la familia comenzó a encontrar su ritmo. Diego empezó a destacar en la escuela, Mateo ganó el respeto de sus compañeros, y Ana, que ahora tenía más tiempo para cuidar de Isabel y Santiago, comenzó a soñar con volver a estudiar algún día. Fernando, por su parte, los observaba desde lejos, orgulloso de cada pequeño paso que daban. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que los López tenían algo que muchas familias en su situación habían perdido: esperanza. La noche parecía tranquila, pero dentro del corazón de Fernando López, una tormenta estaba comenzando a formarse. Había recibido un correo esa tarde, un mensaje aparentemente inofensivo que había llegado de parte de uno de sus socios. Sin embargo, el contenido era más que suficiente para encender una chispa de conflicto. El correo decía: Fernando, hemos notado que últimamente has estado más distraído. Sabemos de tu interés en esa familia de la que te has encargado, pero no queremos que esto afecte nuestras operaciones. Ayudar está bien, pero no olvides que tu responsabilidad principal es con esta empresa y sus accionistas. Las palabras resonaron en su mente una y otra vez. No eran solo una advertencia, eran una clara insinuación de que algunos en su círculo cercano comenzaban a cuestionar sus prioridades. Durante años, Fernando había sido el ejemplo perfecto de un empresario exitoso, alguien que ponía los negocios por encima de todo. Pero desde que había conocido a Diego y su familia, algo había cambiado. Se había involucrado emocionalmente, algo que nunca antes había permitido. Y ahora esa decisión comenzaba a tener consecuencias. Esa noche, mientras estaba sentado en su estudio, mirando la ciudad desde su ventanal, se preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. Estaba descuidando sus negocios por una familia. Podía justificarse ante sus socios y empleados. Pero al mismo tiempo recordaba las sonrisas de los López, los pequeños pasos que estaban dando hacia un futuro mejor. Y con cada recuerdo, su determinación se reforzaba. Por otro lado, la familia López también enfrentaba sus propias tormentas. Mateo había comenzado a adaptarse a su trabajo, pero no todos sus compañeros estaban dispuestos a aceptar su presencia. Uno de ellos, un hombre llamado Rubén, se había convertido en una espina constante en su costado. Rubén, quien había estado en la empresa durante años, veía a Mateo como una amenaza. ¿Por qué este tipo, sin experiencia, tiene un puesto aquí?
murmuraba en voz baja, asegurándose de que Mateo lo escuchara. Un día, Rubén decidió llevar las cosas un paso más allá. Aprovechando un descuido de Mateo, movió algunas herramientas importantes del lugar donde Mateo las había dejado y luego lo acusó frente al supervisor de ser irresponsable. ¿Cómo vamos a confiar en alguien que ni siquiera puede cuidar sus herramientas?, dijo con una sonrisa sarcástica. Mateo, sintiendo que su corazón latía con fuerza, intentó defenderse. Yo dejé todo en su lugar. Alguien debió haberlas movido. Pero el supervisor, que no quería problemas, simplemente lo reprendió. Mateo, asegúrate de que esto no vuelva a pasar. Aquí no hay margen para errores. Esa noche, Mateo llegó a casa en silencio. Ana notó su semblante cansado, pero no quiso presionarlo. Sabía que algo lo estaba afectando profundamente, pero también sabía que Mateo era un hombre orgulloso y que necesitaría tiempo para hablar. Sin embargo, al entrar al cuarto de los niños para arropar a Santiago, Mateo encontró un dibujo sobre la mesa. Era un dibujo de Diego, representándolo a él como un superhéroe, con una capa roja y una gran sonrisa. Debajo había escrito: «Papá, eres mi héroe, nunca te rindas». Mateo no pudo contener las lágrimas. A veces la vida parecía tan difícil que olvidaba por qué luchaba, pero ese dibujo, simple pero lleno de amor, le recordó que todo lo que hacía era por su familia. Al día siguiente, volvió al trabajo con una determinación renovada. Mientras tanto, Diego también estaba enfrentando nuevos desafíos en la escuela. Aunque había comenzado a destacar académicamente, algunos de sus compañeros seguían intentando menospreciarlo. Pero esta vez, en lugar de retraerse, Diego decidió actuar. En una clase de arte, donde les pidieron que dibujaran algo que representara sus sueños, Diego dibujó a su familia viviendo en una gran casa, con todos sonriendo y felices. Cuando la maestra le pidió que explicara su dibujo, Diego se puso de pie frente a toda la clase y dijo: «Mi sueño es que mi familia nunca vuelva a pasar hambre. Y algún día quiero ser empresario, como alguien que conocí, y ayudar a otras familias como la mía». Sus palabras dejaron a la clase en silencio. Incluso aquellos que antes lo habían menospreciado no pudieron evitar sentirse conmovidos. Uno de los niños que solía burlarse de él se le acercó al final de la clase y, con un poco de vergüenza, le dijo: «Tu dibujo es genial, Diego. Creo que vas a lograrlo». Ese pequeño gesto fue suficiente para recordarle a Diego que no todos los días serían malos y que incluso los corazones más duros podían cambiar. Por otro lado, Fernando, al enterarse de lo que había sucedido con Mateo en el trabajo, decidió intervenir de manera sutil. Convocó a una reunión con los empleados del área de mantenimiento y, sin señalar directamente a nadie, les dio un mensaje claro. «En esta empresa todos empezamos desde abajo. Yo no llegué a ser quien soy sin cometer errores, sin aprender de mis fracasos. Así que quiero que recuerden esto. Juzgar a alguien por su pasado o sus errores iniciales no define su valor. Lo que importa es cómo se levantan y cómo crecen». Aunque no mencionó a Mateo, todos entendieron a qué se refería. Rubén, avergonzado, evitó cruzar miradas con él y desde ese día dejó de molestar a Mateo. La familia López comenzó a notar cómo pequeñas cosas iban cambiando para mejor. Ana, que había pasado años preocupándose solo por sobrevivir, ahora comenzaba a soñar. Un día, mientras lavaba los platos, le dijo a Mateo: «¿Sabes? He estado pensando en estudiar. Siempre quise ser enfermera y ahora que tenemos un poco más de estabilidad, tal vez pueda hacerlo». Mateo, sorprendido pero feliz, le respondió: «Claro que puedes, Ana. Si eso es lo que quieres, lo vamos a hacer realidad». Esa noche, mientras estaban sentados juntos en la sala, Fernando los llamó para darles una noticia inesperada.
He estado pensando en algo, dijo por teléfono. Quiero invitarlos a un evento en mi empresa. Es una cena de gala y quiero que estén allí conmigo. No como empleados, sino como mis invitados especiales. Mateo y Ana intercambiaron miradas de sorpresa. Señor Fernando, no sabemos si encajamos en un lugar como ese, dijo Mateo inseguro. Mateo, encajan perfectamente. Y quiero que los demás vean lo que yo veo. Una familia que no se rinde y que está construyendo un futuro mejor. Por favor, digan que sí. Aunque nerviosos, aceptaron. La cena de gala sería un momento que cambiaría no solo cómo los demás los veían, sino también cómo se veían a sí mismos. Era un paso más en su transformación, un recordatorio de que, aunque aún quedaban desafíos por delante, estaban en el camino correcto. La noche de la gala había llegado, pero en el pequeño departamento de los López, la atmósfera estaba cargada de nervios y emoción. Mateo ajustaba el nudo de la corbata que Fernando le había enviado junto con un elegante traje, algo que jamás en su vida había imaginado usar. Ana, frente a un espejo, intentaba controlar sus manos temblorosas mientras alisaba el vestido sencillo pero hermoso que también había sido un regalo de Fernando. Los niños, emocionados, corrían de un lado a otro, fascinados con sus pequeñas ropas formales. ¿De verdad estamos yendo a un lugar como ese?, preguntó Diego, con los ojos brillando de emoción mientras miraba a su padre. Mateo, tragando saliva, respondió con una sonrisa nerviosa. Sí, hijo, pero no puedo evitar sentir que no pertenecemos ahí. Ana, escuchándolo, se giró para mirarlo directamente a los ojos. Mateo, deja de pensar así. Pertenecemos a este momento porque lo hemos luchado, porque Fernando vio algo en nosotros que nosotros mismos olvidamos. Esta noche no vamos como los López que vivían en un cuarto destartalado. Vamos como una familia que está resurgiendo, una familia que no se rinde. Mateo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Las palabras de Ana resonaban con fuerza, pero aún así, el miedo de no estar a la altura persistía en su interior. Cuando finalmente llegaron al lugar del evento, se encontraron frente a un enorme salón iluminado por candelabros y decorado con elegancia. Los invitados, vestidos de gala, conversaban mientras sostenían copas de vino y se movían con confianza entre las mesas. Al entrar, Mateo sintió todas las miradas sobre él, como si cada paso que daba fuera juzgado. Sin embargo, una voz familiar rompió el silencio en su mente. «¡López!», exclamó Fernando, acercándose con una sonrisa que iluminó todo el salón. «¡Qué alegría que hayan llegado! Por favor, pasen. Esta noche es especial y ustedes son mis invitados de honor». La calidez de Fernando fue suficiente para calmar los nervios de Mateo. Alguien como él, alguien que tenía tanto, los trataba con un respeto y una humanidad que pocas veces habían recibido. A medida que avanzaban por el salón, notaron cómo algunos de los presentes los miraban con curiosidad, murmurando entre sí. Pero Fernando no les dio importancia. «Quiero que todos conozcan a la familia López», dijo en voz alta mientras los guiaba hacia el centro del salón. «Ellos son la razón por la que estamos aquí esta noche». El murmullo se detuvo y todas las miradas se centraron en la familia. Ana apretó la mano de Mateo, intentando darle fuerza. Diego, con el corazón acelerado, miraba a su alrededor, sintiendo el peso de la atención. «Quiero contarles una historia», continuó Fernando, subiendo al escenario principal del salón. «Hace unas semanas me encontré con un niño en un semáforo, un niño que vendía dulces bajo el sol, no para comprarse juguetes o golosinas, sino para comprar leche para su hermana bebé. Ese niño era Diego, y lo que él y su familia me enseñaron me cambió la vida». El salón quedó en completo silencio. Cada palabra de Fernando parecía pesar en el aire, atrapando la atención de todos.
Los López me recordaron algo que había olvidado en mi camino hacia el éxito. Me recordaron lo que significa luchar con todo el corazón, no por uno mismo, sino por los que amas. Me recordaron que el verdadero éxito no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto puedes dar. La voz de Fernando se quebró ligeramente al final y tomó un momento para recomponerse. Luego, levantó la mirada y señaló a Mateo. Mateo, quiero que sepas algo. Tú eres un ejemplo de lo que significa nunca rendirse. Y Diego, tú eres la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. Mateo, incapaz de contener las lágrimas, bajó la cabeza, sintiendo que todo el salón lo miraba, pero esta vez no con juicio, sino con admiración. Diego, emocionado, se aferró a la mano de su madre, sintiendo un orgullo que nunca antes había experimentado. El resto de la noche transcurrió con una mezcla de risas, lágrimas y conversaciones sinceras. Los López se sintieron más humanos que nunca, no por los lujos que los rodeaban, sino por el reconocimiento y el respeto que finalmente estaban recibiendo. Pero lo que no sabían era que Fernando tenía una última sorpresa para ellos. Cerca del final de la gala, Fernando los llevó a un rincón más apartado, donde podían hablar en privado. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Mateo. «¿Qué es esto, señor Fernando?», preguntó Mateo confundido. «Ábrelo y verás», respondió con una sonrisa. Mateo abrió el sobre con manos temblorosas y encontró dentro un documento. Era un título de propiedad. ¿Qué significa esto?», preguntó con la voz entrecortada. «Es su nuevo hogar», dijo Fernando. Una casa que es completamente suya. No más alquileres, no más preocupaciones. Es un regalo, porque creo que ustedes merecen un lugar donde construir su futuro». Ana llevó las manos a su rostro, sollozando. Mateo, paralizado por la emoción, no pudo decir una sola palabra. Diego, viendo a sus padres, no necesitó escuchar más. Abrazó a Fernando con fuerza, llorando de alegría. «Gracias, señor Fernando, gracias por todo», dijo Ana, finalmente encontrando su voz entre las lágrimas. Fernando los miró con una mezcla de orgullo y humildad. «No tienen que agradecerme nada. Ustedes hicieron todo esto posible. Yo solo les di un pequeño empujón». Esa noche, mientras regresaban al departamento, los López sabían que su vida había cambiado para siempre. Pero más importante que la casa o los lujos, lo que realmente se habían llevado de esa experiencia era la certeza de que eran más fuertes de lo que habían creído y que juntos podían superar cualquier cosa. La gala fue más que un evento. Fue un recordatorio de cuánto habían logrado y un símbolo de que su historia apenas estaba comenzando. Pero mientras se acercaban al último capítulo de esta etapa de sus vidas, sabían que el futuro les traería aún más desafíos, aprendizajes y triunfos. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la nueva casa de los López, iluminando cada rincón con un calor suave y esperanzador. No era una mansión ni una propiedad lujosa, pero para ellos era más que eso. Era un hogar. Por primera vez en años, no había humedad en las paredes, no había un techo que goteaba, y no había miedo al día siguiente. Cada esquina de esa casa estaba impregnada de la promesa de un futuro mejor, un futuro que ellos mismos habían comenzado a construir. Diego despertó temprano, como siempre lo hacía, pero esta vez no fue el sol abrasador el que lo sacó de la cama, ni el ruido de la ciudad que invadía sus sueños. Fue la emoción de un nuevo día, de una nueva oportunidad. Se levantó y, antes de ir a desayunar, se quedó parado en la puerta de su cuarto, mirando el pasillo que conducía a las habitaciones de sus padres y de sus hermanos. Todo se sentía tan diferente, tan lleno de vida. En la cocina, Ana preparaba el desayuno con una sonrisa que parecía permanente en su rostro. Isabel, ahora más saludable y con mejillas redondas y rosadas,
balbuceaba desde su silla alta mientras Santiago jugaba con un coche de juguete en el suelo. Mateo llegó momentos después, con una camisa limpia y los zapatos lustrados, listo para su día en el trabajo. «Hoy parece un buen día», dijo Mateo, tomando a Ana de la mano por un momento antes de sentarse a la mesa. «Cada día ahora parece bueno», respondió ella sonriendo. Mientras desayunaban juntos, el sonido del timbre interrumpió la tranquilidad. Diego corrió emocionado a abrir la puerta y ahí estaba Fernando, con una sonrisa cálida y un sobre en la mano. «Buenos días, familia López», dijo, entrando con la familiaridad de quien ya era parte de ellos. Mateo y Ana lo recibieron con abrazos, mientras Santiago corría hacia él para mostrarle su coche nuevo. Fernando se agachó para jugar un momento con el niño antes de ponerse de pie y mirar a todos con una expresión seria pero llena de cariño. «Hoy no estoy aquí solo para visitarlos. Estoy aquí para cerrar un capítulo importante en sus vidas y abrir otro aún más emocionante», dijo, entregándole el sobre a Mateo. Mateo lo tomó, confundido, y al abrirlo encontró un contrato. Lo leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente por las palabras, hasta que finalmente levantó la mirada, incrédulo. ¿Esto es lo que creo que es?», preguntó con la voz temblorosa. «Sí, Mateo», respondió Fernando. «Es tu ascenso. Has demostrado ser más que un empleado dedicado. Has demostrado liderazgo, compromiso y una capacidad increíble para superar obstáculos. A partir de ahora serás el encargado principal de mantenimiento en toda la empresa, con un salario que refleje tu esfuerzo». Ana llevó las manos a su rostro, incapaz de contener las lágrimas, mientras Mateo intentaba procesar lo que estaba escuchando. Diego, que observaba todo desde la mesa, saltó de emoción y corrió a abrazar a su padre. «Sabía que podías hacerlo, papá. Sabía que podías». Mateo, aún con los ojos húmedos, miró a Fernando y dijo: «Señor, no sé cómo agradecerle. Nunca creí que algo así sería posible para alguien como yo. Mateo, lo lograste porque te lo mereces. Yo solo te di una oportunidad, pero tú fuiste el que la convirtió en un éxito. Y eso, mi amigo, es algo que nadie te podrá quitar jamás». Pero Fernando no había terminado. Se giró hacia Diego y sacó otro sobre de su bolsillo. «Y para ti, joven, también tengo algo especial». Diego lo tomó con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta y unos papeles. La carta decía: «Diego, porque creo en ti, quiero darte una beca completa para que estudies en la mejor escuela de la ciudad. Sé que vas a lograr grandes cosas y quiero ser parte de tu camino hacia el éxito». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas mientras leía esas palabras. Miró a Fernando con una mezcla de gratitud y emoción. «Gracias, señor Fernando. Prometo que no lo voy a desaprovechar. Voy a estudiar mucho y voy a ayudar a mi familia y a muchas otras personas como usted nos ayudó a nosotros». Fernando asintió, tocándole el hombro con ternura. «Estoy seguro de que lo harás, Diego. Estoy seguro». Ese día, la familia López no solo celebró el ascenso de Mateo y la beca de Diego. Celebraron algo mucho más profundo: la certeza de que el esfuerzo, la perseverancia y el apoyo mutuo pueden cambiar cualquier destino. En las semanas que siguieron, cada miembro de la familia comenzó a trazar su propio camino hacia el futuro. Ana se inscribió en un programa de estudios para convertirse en enfermera, cumpliendo un sueño que había guardado en su corazón durante años. Mateo, con su nuevo puesto, se ganó el respeto de todos en la empresa, incluso de aquellos que antes lo habían juzgado. Isabel crecía fuerte y saludable, mientras Santiago empezaba a soñar con ser tan fuerte como papá y tan bueno como el señor Fernando. Pero Diego
quizá más que nadie, llevó consigo las lecciones de todo lo que habían vivido. En la escuela dejó de preocuparse por lo que los demás pensaran de él. Sabía quién era, sabía de dónde venía, pero lo más importante, sabía a dónde quería llegar. Un día, mientras Fernando lo visitaba, Diego le dijo algo que nunca olvidaría. Señor Fernando, cuando sea grande, quiero hacer lo mismo que usted hizo por nosotros. Quiero encontrar a una familia que necesite ayuda y cambiar su vida. Porque lo que usted nos dio no fue solo una casa o dinero, nos dio esperanza y yo quiero dar eso también. Fernando, conmovido, abrazó al niño. ¿Sabes, Diego? Yo pensaba que yo era el que estaba ayudando a tu familia. Pero la verdad es que ustedes me ayudaron a mí, me recordaron lo que realmente importa en la vida. Así que, si algún día decides seguir ese camino, siempre estaré aquí para apoyarte. Y así, con un abrazo que simbolizaba mucho más que gratitud, los López cerraron un capítulo de lucha y abrieron uno lleno de promesas. Porque aunque el camino no siempre sería fácil, ahora tenían algo que nadie podía quitarles, la fuerza para enfrentar cualquier desafío, el amor que los mantenía unidos y la certeza de que, mientras siguieran juntos, no habría sueño demasiado grande ni obstáculo demasiado alto. Y esa, quizá, era la mayor lección de todas. El sol se estaba poniendo y los últimos rayos de luz se filtraban por las ventanas de la nueva casa de los López. En la pequeña sala, la familia estaba reunida alrededor de la mesa. Isabel balbuceaba felizmente mientras Santiago dibujaba con entusiasmo. Ana revisaba sus notas del programa de enfermería al que se había inscrito y Mateo leía un cuento para Diego. Aunque más que leer, parecía reflexionar con cada palabra, como si reconociera en las páginas algo. Habían pasado meses desde aquel encuentro en la gala, desde el momento en que Fernando decidió cambiar sus vidas para siempre. Aunque el camino no había sido fácil, los López ahora entendían el poder de la perseverancia, de la unión familiar y sobre todo, de la esperanza. Cada uno de ellos había asumido su papel en esta nueva vida, no solo como receptores de ayuda, sino como luchadores incansables que trabajaban para asegurar un futuro digno y próspero. Fernando continuaba siendo parte de sus vidas, pero ahora más como un amigo que como un benefactor. Visitaba la casa ocasionalmente, compartía comidas con ellos, pero se mantenía en un segundo plano, permitiéndoles crecer por sí mismos. Sabía que su papel no era resolver todos sus problemas, sino darles las herramientas y la confianza para enfrentarlos. Y cada vez que veía sus sonrisas, sabía que había una tarde, mientras tomaban café juntos, Diego le mostró un cuaderno lleno de dibujos y palabras. Es mi plan para el futuro, señor Fernando. Quiero ser empresario como usted, pero también quiero ayudar a familias como la nuestra. Quiero hacer la diferencia. Igual que usted lo hizo, Fernando lo miró con orgullo y una sonrisa cálida. Diego, el simple hecho de que tengas este sueño ya demuestra que lo lograrás. Sigue adelante, muchacho, tu historia apenas comienza. Y con esas palabras, Diego abrazó a Fernando, mientras Ana, Mateo y los pequeños lo observaban con gratitud. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que inspiras en los demás. Los López eran la prueba viviente de que, con amor, generosidad y esfuerzo, cualquier obstáculo podía ser superado y cualquier sueño alcanzado.